Hola. Nuestro máster de constelaciones, Marco Vieira, queremos presentártelo, nuestro teacher. La verdad es que, digo, yo hablo personalmente, pero desde que empezamos en este rollo de la constelación, de verdad ha sido un antes y un después. Y Marco tiene toda la experiencia. De verdad íbamos a clases y era así. Cada vez que hablaba Marco era dejarnos marcando ocupado 3 minutos. Eran unos toins cósmicos, así de... Quisimos traértelo para que lo escuches, para tener este programa que rompe todo lo que hemos aprendido con respecto al perdón. Perdón. Le pusimos, perdonar no sirve. Y yo sé que eso va completamente en contra de la creencia normal. Antes de entrar al tema, yo quisiera que te presentes con la gente, que les cuentes un poquito de ti. Les cuento de mí. Soy viejo. soy Marco, soy psicólogo, soy constelador, soy hijo, soy padre, soy compañero, soy maestro. Muchas veces también soy alumno. Soy un ser humano. Exacto. O sea, nada más de presentarse así de ya sabes. Pero increíble, de verdad es una delicia escucharte, Marco, siempre. Y pues bueno, nos metemos al tema directamente, ¿no? O sea, porque, normalmente pensamos o nos han dicho en cursos de desarrollo humano, incluso de coaching, ¿no? O sea, como es importante perdonar, si no perdonas no liberas, es lo que nos dicen, ¿no? Es importante generar espacios también para que te perdonen a ti, pero en realidad en constelaciones es completamente lo opuesto. ¿Por qué perdonar no sirve? Voy a comenzar hablando de Dios, para que no sea tan polémico. Yo concibo que hay 2 dioses a lo largo de la vida. Uno que dura hasta como 5 o 6 años, y el otro que comienza a partir de los 6 años y nos acompaña hasta donde queramos. El primer Dios tiene una característica, es como los primeros dientes que tenemos cuando nacemos y nos van creciendo. Entonces, ese Dios nos pide que seamos buenos, que nos portemos bien, y si nos portamos mal, son cosas terribles. Nos deja querer Él, o nos deja de querer mamá, o nos deja de querer papá, o estamos del otro lado, de donde no es bueno, porque nos vamos con la antítesis de Dios, que es el diablo o el infierno. Entonces, hay veces que la forma de salir de ese lugar es pidiendo perdón y portándonos bien. Cuando vamos a la iglesia, nos piden la penitencia, donde logramos el perdón. Y ya, estamos tranquilísimos, ¿no? Ya no importó lo malo que hice. O sea, mataste a alguien, pero fuiste a la iglesia, pediste perdón, ya estuvo. Claro. Sanado. El perdón viene de la culpa. Tiene que ver con portarse bien o portarse mal, claro. Y tiene que ver con ya sentirte tranquilo de lo que supuestamente hiciste mal. Sí. La culpa viene porque hice algo que no debería de hacer. Y entonces tengo una fuerte necesidad de reparar la culpa. Un mecanismo es pedir perdón. Si yo hago algo fuerte y pido perdón, automáticamente me lavo las manos. Me deshago de la culpa, ¿no? Me encantaba cuando hablábamos en clase, cuando yo lo escuché dije, ¿no? Como en los entrenamientos y en los cursos que damos, normalmente algo que hacemos es como, a ver, ¿le fuiste infiel? Es importante que vayas, que pidas perdón, que seas honesto, que lo comuniques. Y me encantaba cuando decías, es que, a ver, tú vas, ¿no? Estás en la noche y le dijiste, te fui infiel. Y tú ya, ¿no? Esta sensación de la que hablas. Y el otro se queda así, o sea que en realidad solo le pasaste la carga. Tu bronca, claro. O sea, mientras tú fuiste infiel y no has dicho nada, el que carga el infierno, por decirlo, eres tú. Pero se lo avientas al otro en el momento que supuestamente le pides perdón. El perdón tiene otro elemento, es como de equilibrio. Si nos colocamos en una balanza, la balanza tiene un equilibrio. Pero si yo pido perdón, ¿dónde me coloco? Si pides perdón, por abajo, ¿no? Por abajo. Ajá. Y coloco al otro arriba de mí. Ajá. Entonces voy a suponer que le pido perdón a mi pareja. Y entonces cuando le pido perdón dejo de ser pareja.
soy menos que ella. O sea, me Esa pongo es en una lugar de verdad hijo. perra. Esa es una verdad ¿Me muy pongo en perra. lugar de hijo o solo Me pongo en menos? el lugar del hijo, me pongo en el lugar del menos, me pongo en el lugar de donde pueden poner su pie encima de mi O cara. sea, me pueden pisotear, me Ajá. pueden Y lo tratar de interesante, tapete. lo interesante con eso es que no solamente te afectas tú, sino que también estás afectando al otro. O sea, el perder el equilibrio no solamente te perjudica a ti al ponerte como menos, sino también a poner el otro como superior, digamos, Ajá. le das otra carga. Sí, si yo tengo la posibilidad de ofrecer el perdón a alguien, Yo soy más. yo soy más. Pero eso también te da en la madre, ¿no? Por supuesto. Esta parte que me preocupa a mí, desde que estoy estudiando contigo, es que me pregunto cómo hacer un cierre más poderoso de algunos ejercicios y algunas visualizaciones que tenemos, en las que partíamos de la creencia que un hijo enojado con su papá, pues era importante que lo perdonara. Entonces hacíamos cosas que tenían que ver con el perdón, pero si perdonar a tu papá o a tu mamá te coloca por encima de él, pues tiene funestas consecuencias, ¿no? Hay un proceso interesante. El primer proceso es reconocer por qué estoy enojado con ellos, con cualquiera de ellos. La segunda parte del proceso es reconocer qué tan importante es eso en comparación a la vida. Entonces podemos valorar que lo que yo tengo es un gran berrinche. Pero ¿cómo reinterpretar eso? Porque cuando estás enojado, tu foco o tu atención no está en, bueno, pero me dieron la vida. O sea, sí creo que es algo que tienes conceptualmente, pero no es real. la balanza no está a me dieron la vida y entonces estoy en gratitud. ¿Cuál porque es me el dieron la vida. motivo real que una persona puede estar muy enojado con sus papás y lo consideremos como genuino? Pues, por ejemplo, algo que escuchamos mucho es si alguien abandonó a alguien, ¿no? O sea, si papá, papá se me fue abandonó. cuando tenía 3 años. O incluso he escuchado de mi papá abusó de mí. O sea, poniéndolo en un extremo mucho más grande. O literal que violaron a sus hijos. ¿Cómo reinterpretas ahí en un caso tan Que delicado, todos pensamos que es tan ¿no? Tan extremo. delicado. Por supuesto que cada historia es particular. Entonces no hay una receta universal, pero hay algunos supuestos que son importantes. Si papá se va del hogar, una consecuencia puede ser que ya no esté papá en la vida cotidiana. Tú acabas de postear algo acerca de papá bien bonito. Sí, es que es de Bert Hellinger. Y decía justamente esto, papá esté aún esté. en la ausencia. Porque es lo que tú interiorizaste de papá, sin importar si papá está físicamente o no. ¿Eso te refieres? Papá y mamá tienen un encuentro sexual. Ajá. Y es tan pleno que papá entrega lo que biológicamente necesita para concebir un bebé. Y mamá entrega lo que biológicamente necesita para conseguir un bebé. Esta entrega ya es el primer paquete, ¿no? ¿Qué entregó papá? El 50. ¿Qué entregó mamá? El 50. Sin ellos dos en ese evento no hubiera ocurrido nada. Entonces, ese es el punto de partida. Después se fue, abusó, lo que sea. En ese momento estuvieron ellos dos. Y el hijo es producto de esa relación, de la fortaleza de esa relación, ¿no? Si yo estoy muy enojado porque papá me abandonó, puedo revisar un poco más la historia de mamá. ¿Cuántos abandonos hay en esa historia? Y puedo revisar la historia de papá. ¿Cuántos hombres se fueron y cuántas mujeres se quedaron solas? Y entonces puedo ver que lo mío es una repetición de un patrón. Y entonces ya tengo la opción de no repetir ese patrón. Cuando lo ves, cuando lo miras y te das cuenta que en realidad se estaba repitiendo un patrón, es cuando se disuelve la repetición del patrón. Pero incluso entiendo que en parte, para que quizá no se repita el patrón, quizá, tendrías que aceptar que podría. O sea, como de verdad no, ni siquiera enojarte con lo que ocurrió. O sea, porque entre más te enojas con lo que ocurrió y más te peleas con ello, es como más tiendes a repetirlo. Y el enojo está. Y el enojo es el que me dice, hay un proceso detenido. O sea, el enojo, eso está buenísimo. El enojo no está ahí para disolver el enojo. El enojo está ahí para avisarnos que hay un proceso detenido. Si yo toso o lagrimeo o moqueo,
ese es parte de un proceso. ¿Será tengo que dentro esta de todo. adicción a pedir perdón o a perdonar de hoy es como una resistencia a lidiar con lo incómodo que es? O sea, con lo incómodo de un enojo, lo incómodo de un proceso complicado. El perdón es una respuesta tan barata. ¡Qué fuerte! Eso es así, de verdad. Eso deberíamos de ponerlo en post, de verdad, perra, sí. ¿Cuáles son las frases? Es todo un proceso. Sí. Entonces, primero reconocer a mis papás, reconocer la historia de mis papás, reconocer donde yo trato de ayudarles a ellos a resolver el problema. Y con ellos puedo decir, me rindo. Y el me rindo es, yo estoy en el berrinche, moqueando, lagrimeando, tengo un argumento con el cual estoy peleando con ellos. Verlos, visualizar que los veo y decir me rindo, tiene una fuerza poderosa. Pero no basta. Después, cuando uno se tranquiliza y uno dice me rindo y algo dentro de uno se va incorporando, la siguiente palabra es sí. O sea, es como tomo todo. Ajá, Como sí. sí. Pero fíjate cómo le queremos poner algo al sí. Y nada más decir sí. Ajá. Está tan lleno y tan rico, o sea, decir sí. En el cuerpo pasa lo mismo con las palabras. Cuando digo no, hay un bloqueo en mi cuerpo. En el fondo estar enojado es decir no. Ujú. No debería ser así, no me gusta, no Pelearte, algo, lucha, no algo. lucha. Tengo la boca y tengo el ano. La energía es esto. Entra y sale, entra y sale, entra y sale. Entonces la energía de mi cuerpo que Eso ayuda está buenísimo. y la energía que bloquea, Está buenísimo. Porque la energía que ayuda es... ajá. Cíclica, o sea, es dejar Y entrar, esto salir. interrumpe. Wow. Tenemos orificios en el cuerpo y creo que es bueno utilizarlos. Tienen una Que función. cada quien los utilice como más quiera y como le haga bien. Sí, entonces decir sí, siéntalo. Sí, ¿No? claro. ¿Qué energía tiene? Sí. cíclica, o sea, Además sí fluida. abre. Ajá. O sea, todo lo bueno de la vida empieza con un sí, no con un no. Primero me rindo, me suelto. Después digo sí. Y después digo gracias. Entonces gracias es más poderoso que perdón. Perdón Gracias o significa- perdóname o yo te perdono, te pone arriba o te pone abajo, no genera algo poderoso en ninguna relación. Lo más poderoso sería gracias. Ujú. Gracias significa lo tomo todo con amor. Gracias también es me rindo, porque no Me estoy rindo. en lucha de lo que debería de haber sido. Y, o sea, como que el perdón perpetúa la resistencia. Ya tengo cómo cerrar los roleplays. En vez de perdón o perdóname o te Gracias. perdono, gracias. Gracias. Agradecele Y no todo, y a tu gracias, violador, y gracias, y agradecele gracias a tu hasta que papá, lo sientas. a tu mamá, agradecele al que te chingó tu lana o agradece el evento. Y hasta que que puedas auténticamente hacerlo. puedas sentirlo, No entonces la es- chamba está completa. Claro. Acá, con lo que Vera ha dicho, es algo importante. ¿Qué nos vincula en la vida? Primero nos vincula lo consanguíneo. Ujú. Nos vincula la historia de mamá y la historia de papá. Después nos vincula los grandes bienes que hacen para mí o para mi sistema. Y los grandes males que hacen para mí o para mi sistema. Un abuso sexual es un gran mal. Nos vincula de forma ¿sí? fuerte. Pero es un evento y es la sangre, suponiendo que es un papá. ¿Qué me vincula con la vida? La sangre. ¿Qué me detiene con la vida? El abuso sexual. Generalmente el abuso es un secreto. Ujú. Y el secreto es que el que fue abusado trata de proteger al abusador en el secreto. O sea, incluso estás protegiendo en el secreto a la persona que crees que te dañó. ¿Sí? ¿Y por qué ocurre este fenómeno? O sea, ¿por qué queremos proteger, en este caso, por ejemplo, a la persona que nos abusó? Les decía al principio, hay dos tipos de dioses. Ujú. Y el primer dios es el dios bueno, que me pide que haga cosas buenas. Entonces esa bondad que yo tengo es tratar de ser bueno con los adultos. Y entonces yo trato de ser mejor que ellos y cargo unas cosas muy pesadas Por para ellos. alguien pequeño.
¿no? Entonces, ¿qué se hace con estas cargas? Si fuéramos al aeropuerto, no podríamos hacernos cargo de las maletas de los padres. Podríamos hacernos cargo de nuestra maleta y a veces no, porque los papás pueden con eso. Pero literalmente, o sea, esto es como lo que está en el fondo. Pero, por ejemplo, me encantaría hablarle a alguien que atravesó esta situación, cómo caminar ese camino. O sea, ¿es constelar? ¿O qué pueden hacer? Por supuesto que es un proceso. Okay. Por supuesto que si hacemos una llamada podríamos abrir una cosa y tendríamos que cerrarla. Entonces pienso que podemos más bien crear un espacio terapéutico y darle como la seriedad y el proceso a eso. Pero sí, se trata de identificar quién fue el abusador. Uh-huh. Estadísticamente se dice que es un familiar cercano. Uh-huh. Sí. Después también es saber que en la historia del abuso no es un hecho aislado, uh-huh, es una repetición de patrones. También saber cuál es el sentido de ese abuso. Y de una vez que entendemos el sentido, podemos cambiar su significado, ¿no? O sea, constelar es resignificar. Constelar es resignificar, es sintonizarnos con nuestro destino, con nuestra energía, con nuestro futuro. Y está lindo porque la sintonía es como estar en una gran orquesta donde la orquesta es maravillosa. Y no estamos así de, es que el violín tiene que ir a mi ritmo, sido, ¿no? bla. O sea, es como estarte peleando con el himno a la alegría, o sea, porque no debería de ser ese, sino debería de ser una de Chopin. O porque a ti te tocó el violín y tú querías Ajá. el bajo, ¿no? Y así de, ¿por qué yo no tengo el bajo? De repente sí, me parece bonita la metáfora. Imaginemos que la gran obra que se está tocando en la vida es el himno a la alegría. Pero nosotros tenemos un violín como principiantes y decimos, pero el himno a la alegría quiero tocar un adagio andante. Perezoso. Perezosos sabemos muchos. No, sí. Y entonces es que era tocar una cosa que no era. Sí. Y te dejas de sintonizar con el poder que ya estaba ahí, o sea, con él. Imagínate de verdad sí se me hace hermosa la energía porque imagínate la carga de años de la fuerza que podemos tomar de nuestro linaje, de nuestros antepasados, como puedes tomar la carga del linaje de un himno a la alegría, y estamos conformándonos con migajas de querer tocar el violín en la estrellita, ¿no? Twinkle, twinkle, little star, porque esa es nuestra manera, o sea, Uh-huh. está cañón. Uh-huh. Oye, hablando de este Dios chico y este Dios grande que decías tú que a partir de los 5, ¿en serio? O sea, ¿estaremos sintonizados con ese Dios grande? El Dios grande tiene una característica. La metáfora de los dientes es que una vez que se nos caen los de leche y tenemos los otros dientes nos permiten disfrutar una rica rachera. Nos permiten en un acto amoroso dar mordidas que dejan huella. Wow. No, nos permiten defendernos de una condición violenta. Entonces los segundos dientes están programados a favor de la vida. Y entonces el segundo Dios está programado a favor de la vida. Nosotros tenemos que pasar del Dios bueno, que nos pide que seamos buenos, correctos y lindos, a un Dios que esté a favor de la vida. Y si no somos religiosos, entonces la teoría de los dientes es bastante buena, Uh-huh. ¿no? A favor de la vida. Y siempre tenemos la oportunidad de regresar al perdón y saber que nunca el perdón sirve para nada. Voy a suponer que en algún momento yo tengo la oportunidad de serle infiel a mi esposa. Uh-huh. ¿Puedo ser perdón o no? ¿Puedo cargar la culpa o no? Y aquí hay un dilema que es bien interesante. Decido no serle infiel. Y entonces yo asumo las consecuencias de mis actos. Porque hay una parte de mí que donde va a perder algo. Uh-huh. Decido serle infiel. Entonces yo asumo las consecuencias de mis actos. Las dos condiciones tienen la misma tesitura. Asumir las consecuencias entonces nos coloca en un lugar adulto. Pedir perdón
con quien iba a serle infiel o a la esposa, el pedir perdón es tan barato, tan inútil, es tan como la envoltura de un regalo. En tiempos de recuperación del planeta, la envoltura no sirve para nada. ¿Les O sea, puedes nos contar mantiene- la analogía de Dios, la que nos cuenta? Está Esta padre. está cañona, a mí esta me retumba el alma. Entonces la cuenta Hellinger, pero la retoma de la Biblia. Ujú. Y cuenta que hay un hombre que en sueños se le aparece un ángel y le dice, toma a tu hijo, llévalo al monte y ahí me lo vas a entregar en sacrificio. Entonces el hombre despierta al hijo, lo toma del brazo, lo lleva al monte y cuando ya tiene la daga en la mano y está a punto de sacrificarlo, el ángel lo detiene. Y entonces la pregunta es, ¿qué pensará ese hijo del padre? ¿Qué pensará el padre del hijo? ¿Qué pensarán ellos dos acerca de Dios? ¿Y qué pensará Dios, en caso de que exista, acerca de ellos? Y hay una segunda parte que no viene en la Biblia, pero que es igual de interesante. Está el mismo hombre, tiene el mismo sueño, hace el mismo recorrido, pero cuando está en el monte y mira a su hijo, voltea hacia Dios y le dice, no lo haré, no lo haré. Entonces esta reflexión es completamente reveladora. ¿Qué pensará entonces ese hijo del padre? ¿Qué pensará ese padre del hijo? ¿Qué pensarán ellos dos acerca de Dios? ¿Y qué pensará Dios, en caso de que exista, acerca de ellos? Esta reflexión es profundísima, profundísima. Hay Siento otra. que tenía que ver con lo que estabas diciendo, porque es como, ¿qué pasa cuando tomamos la elección que tomamos y nos hacemos responsable de las consecuencias, ¿no? Hay otra historia de la Biblia que cuenta Hellinger. Él dice, entonces llega Jesús con Lázaro y le dice, levántate. Y Lázaro dice, no lo haré. Dios se rasca la cabeza. Y dice, este hombre cree más en mi Padre que yo mismo. ¡Cree! ¡Tómala! ¡Qué fuerte! Sí. O sea, digamos que el perdón lo utilizamos para no crecer. Nos mantiene pequeños. Nos mantiene niños, nos mantiene en nuestro berrinche. O sea, cuando Es como en el soltamos- bien y en el mal. En alguien hizo algo mal y tiene que pedir perdón. O sea, es como un castigo. Es como... Imaginen que vamos a la plaza comercial, nos vamos a la parte de la comida rápida y pedimos en la sección de vegetales una ensalada porque queremos comer sano. Ujú. Pero nos resistimos a leer el letrero que dice fast food. Si queremos comer nutritivo, tenemos que comer nutritivo. no medio nutritivo. Ajá. O sea, lo que yo entiendo es que pidiendo perdón de forma muy infantil, estamos aminorando un sentimiento negativo. Nos estamos sintiendo un sentimiento- tantito mejor. Comiéndote la ensalada del fast food. Ajá. O sea, si Haciendo como realmente que quieres sanar, es no gracias. es a través, es como, no es de la pastillita mágica llamada perdón, que lo dices, lo escupes y ya, ¿no? Es Gracias. realmente adueñándote de las consecuencias, o siendo, asumiendo las consecuencias. Es me rindo a lo que ocurrió, me rindo a lo que sea, me rindo, gracias. Gracias, La gracias. ecuación es así muy rápido. Yo trato de ser inocente. Inocente significa ser obediente. Y cada vez que dejo de ser obediente, me nace la culpa. Ujú. Y la culpa sigue siendo por dejar de ser obediente. Y el perdón es la respuesta más pequeña a tratar de quitarme la culpa y seguir siendo inocente. Es que eso está buenísimo, porque justamente la culpa quizás es el termómetro que te está diciendo si estás en un lugar infantil o estás en un lugar Bueno, la adulto, culpa porque y muchas otras. O sea, sí, pero muchas los veces dicen, berrinches, es que sí. yo no me quiero hacer cargo porque entonces voy a sentir culpa. Entonces realmente no estás asumiendo las consecuencias. No eres Sigues adulto. estando en un lugar infantil. Si tú te sientes culpable, o sea, ¿cómo sabes que estás asumiendo
las consecuencias, La o sea, como responsabilidad. siendo adulto. ¿Cómo Ajá. dirías tú? ¿Cuál es el termómetro? El termómetro de la parte infantil es, ¿estás en culpa o estás en Enojo, berrinche? resentimiento, o estás pidiendo perdón todo el tiempo. Puede ser esa También, otra respuesta, todo el tiempo, ¿no? ¿no? Sí. Perdón. Pero ¿cuál sería el termómetro De que estás en asumir, adulto. exacto, del adulto? Como para una manera de que se puedan cachar, ¿no? De decir, ok, Sí, Ahí voy bien. la Bueno, eso culpa, no. la inocencia, sí, y si ahí ya estás en infantil. Claro, la culpa, la inocencia y la necesidad del perdón o de ser perdonado. Eso nos lleva, los indicadores muy claros es problemas en la pareja, problemas con los hijos, problemas con la economía, problemas con la sexualidad, problemas en el amor. ¿Cómo estoy en la vida adulta? Hay una vida sexual satisfactoria, hay una buena relación con la pareja, hay una buena relación conmigo mismo, hay una buena relación con el dinero, tengo un sentido de vida. O sea, si tienes algo bloqueado en algún área de tu vida, quiere decir que estás en un espacio infantil. ¿Sí? Si yo tengo la necesidad de pedir perdón o de que perdonar a alguien, seguro que tengo que sondear cuáles son las áreas que estoy obteniendo junto con esa necesidad. O sea, esta es la antítesis. Normalmente pensábamos, no manifiestes la abundancia o la relación de pareja en tu vida porque no has perdonado a alguien del pasado. En Es realidad, completamente al eso revés. es completamente al revés. si estás Cuando- perdonando, Exacto, estás nunca vas a en manifestarlo. infantil. Y luego dices, ay, es que yo no sé por qué hago terapia, curso, no sé qué, y por más que pido perdón, sigo atorado en esta área. Ah, bueno, pues a lo mejor es moverte a saber que no se trata de perdonar. El ejercicio puede ser con constelaciones o el ejercicio puede ser con lo que sea, pero uno tiene que tener plena conciencia de colocarse frente a los padres con los que tuvimos el conflicto, porque a lo mejor yo soy adulto, mis papás ya son muy grandes, con ellos no tengo problema de abrazarlos y les digo, ya, los quiero mucho, ya me rindo, pero con los padres que tuve en la infancia es donde tengo la bronca. Entonces ahí yo tengo que colocarme con ellos y decirles, me rindo. o sea, incluso tenemos configurados a los padres de distintas épocas. O sea, no es algo que ya pasó y no es la misma persona. O sea, podemos tener una reconciliación con el hoy, pero en el pasado seguir cargando ese dolor. O sea, Sí. digamos O sea, que es tenemos como que hacer... multiversos. Sí, pues tenemos que reconciliarnos con Con los toda la miles y biografía. miles de cada segundo, o sea, en cada segundo. O sabes que nuestros yo padres- también con mi mamá de la No, infancia, sí. pero la cabrona que anduvo En la con mi adolescencia, padrastro ¿no? y no, yo qué sé, ¿no? En un momento de la adolescencia fue muy dura, yo no sé. Con esa estoy enojada. No inventes. Pero es que, o sea, digo, escucho eso y yo digo, jamás terminamos nuestro trabajo. Hay jamás. tanta chamba interna. Pero que hacer. imagínate, No nos alcanza una vida. una semilla de maíz tiene que hacer un proceso muy grande para convertirse en mazorca. Ujú, Y lo hace, ujú. solo lo hace, solo hay que hacerlo. Pues es como dejar de pensar y ponerle también la etiqueta de si es fácil o difícil, o si hay tanto trabajo. Solamente es. O sea, es nuestro camino. Si Y como pensamos, que es inevitable, ¿no? si pensamos en todo el proceso que requerimos para manejar, se volvería imposible manejar. Ujú. Si tuviéramos que pensar todo el proceso para reproducirnos y la mamá que dijera, a ver, 2 brazos, ¿cuánta cantidad de ADN? Pero ¿cuáles va a ser la pigmentación? ¿Y cómo van a ser los ojos? La mamá está programada para hacerlo perfecto. Más bien es que donde colocamos el pensamiento es donde colocamos el atorio. Está cañón. Recuerdo mucho una frase, te la compartí, no me acuerdo si es de Deepak Chopra, Ajá. pero que decía que el despertar, digamos, de conciencia y despertar espiritual es exactamente igual al despertar de cuando nos dormimos. Se decía, no puedes hacer nada para despertar y sin embargo es inevitable que despiertes para la bonito. supervivencia. Uh-huh. Pues es más o menos eso. Es ¿no? saber que no te puedes equivocar. Ujú. Que incluso lo que tú configuras como una equivocación A lo es mejor es parte, parte. es un paso hacia descubrir algo, abrir algo, que sin eso jamás hubieras visto. El perdón, imagínate que estás nadando. El perdón es la intención de nadar contra corriente, creyendo que vas a llegar al origen, nadando contra corriente en una montaña. Ujú.
Entonces el perdón te detiene, te frustra y al final te va a arrastrar de la peor manera hacia lo que es tu destino. Porque además te va a arrastrar, bueno, me imaginé esto, ¿no? Te va a arrastrar de cabeza. Te va a revolcar. O sea, que si estuvieras nadando, pues simplemente Sí. nadas y ya, y estás más... Como sumergirte en la ola versus revolcar, o sea, que la ola de todos modos vas a llegar a la orilla. Tú eliges si la surfeas o si te revuelcas. Sí. Vas diciendo perdón o perdóname. Y entonces la idea es mucho más fácil. Me rindo. Y te Fluido, dejas. Y fluido. después digo sí. Sí. Y el No. sí te da una fuerza formidable. Y después ese río siempre desemboca en algo más grande. Y ahí dices gracias. Cuando llegas al lago Ajá. o al mar. Gracias. Y cuando llegas al mar, entendiste el camino Que te de amaste. todo, o sea, de verdad, justo eso fue lo Así que nos, sentí. así nos deja o sea, este hombre cada clase, ¿no? Bueno, yo llevo 3 años. Ya me voy a graduar porque ya me voy a hacer adulta. Yo Mi no, yo estoy resistencia atorada en todavía. mi eterno adolescente aprendiz. La verdad me declaro culpable. Pero después de 2 certificaciones, así te juro que nos deja cada clase con Marco es como entender que hay una forma de mirar más profunda que nos sirve mucho más para tomar toda la fuerza y el poder que tenemos. Yo te puedo decir que mi vida, a partir de constelar, de conocerte, ha dado un giro de 180 grados. Las cosas que yo con el proceso, con mi trabajo de desarrollo personal y con los cursos que doy, no había podido mover, se han movido, y sé que todavía tengo mucho trabajo que hacer. O sea, Y todo suma. Todos, de hecho, Si ustedes en algún momento también suspiraron como ellos, quiere decir que algo hizo digestión, que algo también se acomodó y también ustedes pueden sí, ni decir siquiera gracias. tienes que siempre constelar o siempre tomar una terapia o siempre necesariamente hacer un curso. O sea, también de pronto solo un cuento, una Ajá. reflexión entra. O sea, una canción. lo que sí te puedo jurar es que la respiración es algo, ¿no? Cuando respiramos, Dejas Es como- que se Es que pasó acomode. algo. Ajá, Algo se desatoró. Ya. qué rico. pues es la vida. ¿Y Sí. qué crees? Te tengo una notición porque Marco va a estar en Win for Win. Ahí vamos a estar. Estamos súper no, eso sí. emocionadas. El 21 de imagínate. septiembre Marco va a estar dando una conferencia que tiene que ver con La ayudar. Ajá. Yo le pondría hasta la ayuda no ayuda también. Eso está bueno, ¿eh? Ese La título verdad es está bueno. que es muy parecido a este tema del perdón. Vas a descubrir cosas muy interesantes. Marco es un tipazo, la verdad es que tiene tanto para enseñar y para dar. Si quieres constelar, constela con él. Si Con quieres él. formarte como constelador, él tiene una escuela de consteladores. Y yo te voy a decir una cosa, luego me preguntan, ¿y la validez y el no sé qué? Yo le digo, ay, ¿qué validez? Yo lo que quiero es que me entrenen los mejores. Marco es Claro. uno de los mejores. No sé la verdad si tiene validez. Tenemos porque no un tengo ni idea. objetivo. Sí. Hay algunas escuelas representativas acá en México y nos hemos planteado al mediano plazo ser por lo pronto la 4ª escuela de constelaciones en México. Está increíble. Ya lo escuchaste, yo creo que más allá de un papelito, lo que sea, o sea, yo sé que tienes la validez y todo, pero sentir la vibra de Marco, o sea, tu vibra, Marco, Es es impresionante. impresionante. Entonces, yo creo que ahí está, o sea, la validez es la vibra que sientes cuando algo cae. Entonces, ¿Tú mira, qué dirías que es la clave de que un constelador o una persona que hace este tipo de trabajo pueda llegar tan profundo? O sea, ¿tú qué crees que es ese ingrediente o esos ingredientes que hacen que el trabajo de constelaciones se exponencie? Porque yo he constelado y siempre se han movido cosas a favor, o sea, siempre, pero de pronto lo que yo viví contigo es que es como que una revolución, o sea, muy fuerte, muy, muy, muy profundo. Ujú. Es aprovechar la vida, es fluir o como dices, surfear ujú, con los procesos personales. Yo diría, aprovechamos. Si hemos tenido muchos procesos, si hemos tenido muchas intervenciones, si hemos trabajado muchas terapias, entonces es aprovechar eso a favor de nuestro propio crecimiento. Está buenísimo. Y también creo que es respetar el proceso de cada quien. O sea, si lo primero que llegó a ti fue un libro, es porque eso era lo que requerías escuchar. Si lo primero que llegó a ti fue el proceso transformacional, eso es lo que requerías escuchar. Y yo también te invito a que confíes en que si en este momento estás escuchando con respecto a constelaciones, también es momento de surfear en Hazlo. ello.
¿no? Entonces, muchísimas gracias, gracias. Marco. ¿Cómo sé te si pueden estamos en tiempo. contactar, Marco? ¿Les doy mi teléfono? Si quieres, Sí, Sí, 55 3805 5066. Es que sí tengo un espacio, pero jamás los atiendo porque siempre estoy ocupado Y con mira, otra si persona. no, márcale a Abby, ponnos Sí, un comentario sí, sí. aquí abajo y y nosotros nos hacemos Va, cargo muchas gracias. de enlazarte, porque la verdad es que sí, trabajar con Marco es súper bonito. es una Sí, delicia. y pronto, consteladores transformacionales van a estar constelando también en diferentes contextos. Padrísimo. Padrísimo. Pero ya tiene su primera fecha. Sí. Ya la vi en Facebook. Vamos Sí, a pero darle- no la voy a decir porque no quiero más gente. Como es mi primera, es como ya me graduó, pero ya tenemos el cupo lleno. Ah, bueno, ya, too late. Pero ve con Marco, pero mira, yo digo, donde sea, en donde elijas caminar, camina. O sea, donde sea, pero camina. Lo que Eso te es lo que vibre voy. te lleva hacia adelante, ¿no? ¿Sale? Yo creo que escucha esa voz interna que cuando estás oyendo algo y que te interesa, hazlo. Completamente. En el Win for Win vamos a hacer un ejercicio para todos. ¡Ay, qué padre! Uf, ya. Entonces, si te sirvió, comparte. Creo que estuvo bomba Dale el like. programa. Compártelo. Si sabes, Ponlo si en tienes tu alguien muro, en vida. tú también, para que se multiplique. Pero también si tienes a alguien en tu vida en que tú sepas que le puede ayudar de alguna manera, compárteselo directamente. Es un placer. Estamos trayendo invitados bomba y sobre todo también, y estaría increíble, Marco, pero lo voy a decir acá, pero gente que tiene mensajes súper poderosos que se nos están acercando para la plataforma de TV4. Entonces también, digo, me encantará. Imagínate un programa de Marco en Oye, TV4. tiene un programa. tú. Estaría Vamos, increíble. vamos. Va. ¿Sí? Ya lo dijiste, ¿eh? Ya Somos está enfrente de grabado, la está cámara. grabado. Oye, comenta aquí, así, en una frase, ¿cuál fue el 20 más grande que te cayó por escuchar el programa? Porque eso también nos da retro a nosotros, nos ayuda a entender qué se está moviendo en ti. Y comenta el 20 más grande que te haya caído o la frase pegadora esa que te dijo, ¡ay! O también, ¿a quién crees que deberías de perdonar? Que a través de este programa te das cuenta que el perdón no sirve. ¿no? Muchas gracias. Entonces, gracias, nos Gracias. vemos pronto. Bye. Bye.